Estimados colegas, em 2022 realizamos o Congresso Brasileiro de Anestesiologia na cidade do Rio de Janeiro. Foi um sucesso e agora estamos convidando todos vocês para de 7 a 10 de setembro de 2023, no Índice Oceano, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, comparecerem ao nosso chamamento para o Congresso Latino-Americano de Anestesiologia, que será realizado no Brasil após 30 anos. Vejo vocês aqui no Rio de Janeiro em setembro. Muy buenas tardes o buenas noches a todos. El tema que vamos a manejar hoy es vía aérea dificultosa prevista en paciente con neoplasia de maxilar. En realidad es una neoplasia de maxilar inferior y de glándulas submaxilares. Mi nombre es Liliana Ciufreda, soy médico anestesiólogo, soy ex asistente de la Cátedra de Anestesiología, soy presidenta de la Sociedad Uruguaya de Vía de Aire y coordino Uruguay en EVALA. Hoy me acompaña la doctora Gladys Leusiewicz, actual asistente de la Cátedra de Anestesiología, instructora de simulación en vía de aire para EVALA Clasa, instructora en la Sociedad Uruguaya de Anestesiología, experta en medicina del dolor, posgrado en intervencionismo de dolor e integrante del grupo de vía aérea de anestesia de vía aérea de Uruguay. Bueno, es un honor para mí estar hoy moderando este tipo de charlas. Gladys, cuando quieras, empezamos con vía aérea dificultosa. Muchas gracias por la presentación, Lili. Muchas gracias por permitirme participar y presentar este caso clínico que hicimos en la ciudad de Canelones, en una institución privada. Y muchas gracias al paciente por consentirme para poder utilizar los datos de la historia clínica y tomar imágenes para la misma. Entonces voy a contarles la historia un poco de este paciente, que es un hombre de 72 años, que fue coordinado por una gastrostomía quirúrgica por una dificultad para alimentarse, con una importante repercusión ponderal. Como importante antecedente es que en 2021 este señor tuvo un carcinoma escamoso de la lengua, donde se le realizó una hemiglosectomía derecha y un vaciamiento ganglionar. En ese momento se intubó con un videolaringoscopio sin incidentes, luego tuvo radioterapia de cuello hasta el año 2022, y en diciembre, un año posterior al comienzo de su enfermedad oncológica, comienza con una tumoración de la glándula submaxilar derecha, que rápidamente se vuelve progresiva y abarca toda la hemimandíbula. Se le realizó una tomografía en ese momento, en la que tenía el seno maxilar de menor tamaño que el contralateral, esclerosadas las paredes y engrosado toda la mucosa, y el tabique nasal también desviado hacia la derecha. También contaba con una imagen de resonancia de ese momento, febrero 2023, donde se mostró la simetría en las estructuras del cuello con una espesa de las glándulas submaxilar derecha y engrosamiento de la hemifaringe. Acá les muestro un poco lo que es la imagen de resonancia, donde pueden ver la desviación del tabique nasal, que se muestra claramente que está desviado,
y el engrosamiento de lo que es la faringe que el paciente presentaba ya en febrero del año 2023. Acá un poco las imágenes para que vean en realidad. No sé si vos querés destacar algo, Lili, de la resonancia. Sí, lo interesante de esta resonancia y de estas imágenes es y lo importante para nosotros es que más allá de la obstrucción de la vía nasal y del edema de paredes y de orofaringeas que tiene el paciente, cuando uno intenta visualizar la vía aérea, está totalmente libre y no estaría comprometida, por lo menos en la parte más inferior, ¿verdad? Toda la complejidad del edema y el tumor está en boca, nariz y orofaringe. Perfecto, excelente. Bárbaro. Voy a pasar a la siguiente imagen. En febrero de ese año lo ingresan al señor para hacerle la submaxilectomía, pero en ese procedimiento quirúrgico se intenta, bajo anestesia general, 3 intentos para intubarlo con un videolaringoscopio King Vision por 2 operadores diferentes, y no se logra el pasar la sonda, según refiere la ficha anestésica, por la laringe estar muy indurada. Ven la glotis, pero no consiguen el pasaje de la sonda orotraqueal en ese momento, por lo cual deciden intubarlo por vía nasotraqueal con fibrobroncoscopio, dormido, porque el paciente se ventilaba correctamente en ese momento. Esta maniobra resulta exitosa, y intraquirúrgico ven que la glándula submaxilar no tiene los límites bien definidos, está todo de un aspecto pétreo y fibroso, y por anatomía patológica definen que es un tumor maligno que en realidad ya tenía invasión perineural y compromiso vascular. No se le realiza en ese procedimiento la submaxilectomía. Entonces nos ingresa a Bloch, nosotros en mayo 2023, para realizar la gastrostomía quirúrgica. En este momento, cuando el paciente nos llega a Bloch, es un paciente en que tiene un tumor de toda la hemimandíbula derecha con importantes elementos de sobreinfección, y está fistulizado a la piel, está bajo tratamiento antibiótico, con opiáceos mayores y con corticoides, y es un paciente muy adelgazado. Como van a ver acá en la imagen que les muestro, es un paciente donde tiene edema de pómulos, de los labios, del cuello, no lograba extender el cuello, la apertura bucal era de 1 centímetro, y como ven, tiene sobre la zona de la parótida una tumoración que llega hasta el ángulo de la mandíbula ahí, y con elementos de fistulización hacia la piel. Por eso tiene una curación ahí, porque supuraba hacia afuera el tumor. Era un paciente que realmente tenía un aliento muy fétudo y expectoraba, además de su hipercialorrea, tenía una expectoración que era muy copulenta en ese momento. Y acá, como vemos, esta es la imagen, y tenía un importante trismo el paciente al momento. Gladys, ¿qué consideraciones tuvieron ustedes con respecto al trismo? ¿Que podía ser por el dolor o podía ser directamente por el tumor? ¿O qué consideraban ustedes? Porque muchas veces tenemos pacientes que vienen con un trismo por un dolor importante, y luego cuando le hacemos el procedimiento anestésico o hacemos la inducción anestésica, el paciente puede abrir perfectamente la boca. Bueno. ¿Qué consideraban ustedes que estaba pasando a este paciente? Bueno, sí, eso es verdad, Lili. En realidad, bueno, como sabemos, el trismo es una contracción involuntaria de los músculos macetero y pterigoideos que puede dificultar la apertura, que dificulta la apertura bucal, ¿no? Normal. En este paciente, el equipo, como parte del equipo, determinamos que la causa era multifactorial. El paciente tiene un tumor que está invadiendo o tiene compromiso neurológico, lo cual le causaba un dolor muy severo de tipo neuropático, que es uno de los dolores más severos, lo cual puede ser una causante de trismo, además de que por la extensión que se logra ver en la imagen del paciente, tiene una invasión de la región macetera, de la región donde está la parotidia también, que puede ser por invasión muscular y también incluso por invasión de la articulación mandibular. Por tanto, determinamos que esto era un trismo real, o sea que lo tomamos como un trismo real. Si bien el paciente cuando llega a Bloch era en mayo,
y no tiene un estudio de imagen que corrobore o que certifique esto que lo sospechamos clínicamente, en realidad fue lo que determinamos. No se le pidió otro estudio de imagen porque se decidió no escalar en la terapéutica con él, dado que era un paciente oncológico ya en una etapa terminal y no se quiso seguir avanzando. Bien. Entonces, ante este panorama, conversamos en equipo cuál sería nuestro plan de manejo, ¿no? Teníamos que tener un plan a un paciente con esta situación. En realidad creo que nos estamos planteando un paciente donde podemos ver dificultades en todos los momentos, ¿no? Exacto, Lili, Desde fue que lo que empezamos, intra y posoperatorio también, ¿no? Nos quedaba claro que era una vía aérea difícil y anticipada, lo cual para muchas cosas, o por lo menos para el inicio, nos estamos manejando con el gol estándar de anestesia. Pero así todo teníamos un montón de factores más. El hecho de que esté infectado, ¿verdad? De que sea una gran tumoración en la cara, es importante. El hecho de que esté con secreciones purulentas y fistolizado y con un aliento importante, eso requiere ciertas consideraciones. Por supuesto. Y así lo consideramos también al momento de manejarlo. En realidad, obviamente, determinamos que era una vía aérea difícil anticipada, ¿no? Estamos ante una dificultad para la ventilación bajo máscara, determinamos que era dificultoso para la intubación y aún más para la extubación, ¿verdad? Sí, si yo mal no recuerdo, tú pusiste que en la historia anterior, en el mes de febrero, cuando le intentaron operar, cuando lo operaron, el paciente, a pesar de tener también dificultad para intubar, se ventilaba correctamente. ¿Qué te hizo pensar que en este caso era diferente? Bueno, en realidad tienes razón, si bien tenemos el antecedente de una correcta ventilación bajo máscara en una cirugía previa, la situación clínica del paciente cambió drásticamente en pocos meses. Estamos, como vos decías, en un paciente que tiene una tumoración sobreinfectada, un proceso infeccioso activo sobre la orofaringe, en un cuello además que, si bien ya cuando se realizó la ventilación bajo máscara previamente tenía el antecedente de radioterapia, también es un factor de riesgo para la dificultad en la ventilación bajo máscara, o un factor de riesgo para que sea dificultosa, que se podría sumar al proceso del paciente actual, ¿no? Además de todo el edema de la faringe, de la cara y de vía aérea que podía tener por su situación actual, ¿no? Por tanto, determinamos de que podía ser dificultosa la ventilación bajo máscara, y también por eso, la infección tampoco era una maniobra que sería correcta, ¿no? En pacientes con secreciones purulentas en la boca. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cómo lo íbamos a manejar? Una de las cuestiones que nos surgió era si hacíamos la intubación traqueal vigil o una traqueostomía. Parte del equipo tenía más definido el realizar una traqueostomía, dado que es asegurar la vía aérea de un paciente que rápidamente viene progresando en su gravedad. Pero para la traqueostomía lo que teníamos era la negativa del paciente. El paciente se negó a tener una traqueostomía, solo nos autorizaba la traqueostomía en caso de que su riesgo fuera de vida. De lo contrario, él prefería no tener una traqueostomía. Además de que también tampoco tenía una anatomía favorable como para una traqueostomía, dado que tenía una radioterapia previa en el cuello, lo cual sabemos que distorsiona la anatomía, y tenía también una infección locorregional, ¿no? Entonces, por tanto, optamos más bien por una intubación traqueal y que fuera vigil. Bien, un paciente aporta una vía aérea segura y nos cumplía con los requerimientos. ¿Cómo fue el plan de manejo para la intubación traqueal vigil? Entonces, y establecimos que fuera con fibrobroncoscopio, que sigue siendo el gold estándar hasta el momento actual para la intubación en una vía aérea difícil, y más en una vía aérea difícil con una apertura bucal de menos de 2 centímetros. Acá les dejé un metaanálisis que está muy interesante, está lindo para leer, que mantiene lo que veníamos manejando, ¿no? De la técnica, lo que hicimos en realidad fue basarnos en las guías de la DAS, y en estos 4 puntos que la DAS tiene como primordiales, que es la oxigenación, la topicalización,
la ejecución y la sedación como un punto final en el cual no hace mucho hincapié, sino más bien en la topicalización cuando se trata de la intubación traqueal vigil. Con respecto a la oxigenación, Gladys, Sí, ¿qué mecanismos usaron de preoxigenación? Porque bien. si en nuestro medio, en muchos bloques, es muy difícil Mm. conseguir determinados dispositivos. Pero bueno, a veces nos arreglamos con técnicas caseras para poder seguir manteniendo cierta oxigenación a nuestros pacientes, más cuando estamos haciendo una intubación vigil. ¿Cómo Es fue que que lo manejaron ustedes? fue como lo hicimos, de una manera casera. En realidad, lo que hicimos fue preoxigenarlo con la máscara de flujo, pero con la máscara de flujo conectada al carro de anestesia. Eso lo preoxigenamos durante 5 minutos y logramos una fracción inspirada de oxígeno del paciente de más de 90, y luego mantuvimos la máscara facial próxima a las fosas nasales y a la cavidad oral del paciente durante todo el procedimiento. Esta fue la manera de oxigenar lo que tuvimos. Catéter nasal convencional, no se les ocurrió poner, con Bueno, oxígeno, en no. realidad, catéter nasal en ese momento no. Lo que pensamos, que en realidad es lo que estaría indicado para una vía aérea con esta dificultad, sería el oxígeno de alto flujo nasal como técnica de elección. Lo que pasa es que el oxígeno de alto flujo nasal en realidad no la tenemos disponible en sala de bloc habitualmente, y no es un dispositivo que manejemos habitualmente. Entonces optamos por algo que estamos más habituados a manejar, que es la oxigenación con las máscaras de flujo conectados al carro, con fracciones de oxígeno al 100% y con alto flujo de hasta 15 litros minutos, durante todo el procedimiento hasta que se realiza la intubación. En este Eh, punto me cuestionaría, si bien está indicado el alto flujo o es una de las técnicas que siempre recomiendan, yo en este paciente en particular no sé si coincido en que se tendría que haber usado. Primero porque tiene esa tumoración de cara, que no es una tumoración, no es una patología, es un tumor, ¿verdad? No es una ah, malformación, pero sí, sí es un sí. tumor que además está infectado, ¿verdad? Lo cual puede movilizar importante cantidad de contenido purulento. Si bien eso no es una contraindicación para el uso de alto flujo, sí las malformaciones faciales. Y el otro punto es que va a ser sometido a una gastrostomía quirúrgica, que eso es un procedimiento que lleva una sutura digestiva. Y la presencia de sutura digestiva alta, eso sí puede ser una contraindicación para el manejo del dispositivo de alto flujo. Que si bien, que por suerte, nosotros no contamos con este dispositivo en Canelones, así que bueno, tampoco íbamos a poner a hacerlo, ¿no? Primero porque no lo manejamos bien, y segundo porque yo en particular creo que no estaría del todo indicado colocar en un paciente con estas características, ¿no? Bueno, perfecto. Mejor que no contábamos con el mismo, entonces. Eso pasa, ¿viste? Bien. Igual, a pesar de esta forma casera de oxigenar al paciente, en realidad el paciente logró una saturación de 99% durante todo el procedimiento, desde la inducción de la sedación hasta la intubación, e incluso hasta después, que después les vamos a contar cómo la Bueno, hicimos. eso es lo mejor. Ujú. Colocamos también al paciente para preoxigenarlo en una posición de Anti-Trendelenburg, lo cual también favorece la capacidad residual funcional, si bien eso es más favorable en un obeso quizás o en otro paciente, en también lo colocamos en esa posición, porque además de aumentar la capacidad residual funcional, era una posición que el paciente toleraba bien, por su dolor. Era un paciente que le costaba mucho estar en decúbito dorsal también por un efecto mecánico del tumor, refería mucho dolor. También cuidamos nuestra ergonomía del espacio de trabajo, como ven en la imagen acá que pegamos de las guías DAS, donde dispusimos de que hubiéramos 2 anestesistas, además de otorrino y el de endoscopista que realiza la intubación, y el anestesista actuante, el que se encuentra asistiendo al endoscopista, está al costado del mismo, en realidad, y
y el asistente, que soy yo, en realidad el segundo anestesista, me coloco sobre la vía del paciente, donde puedo manejar las bombas, y también podemos visualizar ambos dos los monitores, tanto de la intubación como del endoscopio de intubación, como de los monitores de monitorización, ¿no? De signos vitales. Contábamos además, como vemos ahí, con el carro de vía aérea dificultosa. También teníamos un ecógrafo en la sala, que en realidad lo usamos con otra finalidad, pero en principio lo habíamos llevado para hacer el marcaje de la vía aérea, para un fácil acceso, pero después en realidad no lo usamos con esa finalidad, lo usamos para hacer un bloqueo para el paciente. Entonces, nuestra sedación, como les decía, en realidad se basó más que nada en la analgesia, en un paciente con dolor severo, y elegimos dos fármacos como más útiles para como es el remifentanil y la dexmedetomidina, dado que son pacientes que son fármacos que tienen alto nivel de satisfacción y tienen menos riesgo de sedación y obstrucción para la vía aérea en la intubación traqueal vigil, además de que cumplen con el requisito de analgesia en un paciente con esa entidad de dolor tan severo, ¿no? Y lo que hicimos fue una dosis carga con la dexmedetomidina de 1 gamma kilo durante 10 minutos, luego lo pasamos a 0,5 gammas kilo hora y le asociamos remifentanil con una bomba basándonos en TCI, sitio de efecto de 3 nanogramos mililitro. Y también en ese momento, luego de comenzar la sedación, que fue una sedación consciente todo el tiempo, hicimos un bloqueo TAP subcostal bilateral guiado con el ecógrafo, con bupivacaína al 0,25% para obtener analgesia para el postoperatorio. Y acá sí, importante, ¿no? Hacen hincapié en las guías en cuanto a la topicalización de la vía aérea. El éxito de la intubación traqueal vigil entonces va a depender de la aplicación tópica de anestésico local y el uso de vasoconstrictores para así permitir el mejor pasaje de la sonda por la nariz y que no haya epíxtasis, lo que nos dificultaría la visualización. El anestésico que elegimos, Lili, fue la lidocaína. En realidad cumple con el perfil de seguridad y buscamos que la dosis máxima para la topicalización de la vía aérea eran las 9 miligramos kilo. No era nuestro objetivo, sino que la dosis máxima que podíamos usar. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos una anestesia tópica con mechas embebidas en lidocaína al 1% y adrenalina 1 en 200.000, y le colocamos las mechas en ambas fosas nasales. La dilución para esto lo hicimos tomando 0,1 mililitro de la ampolla de adrenalina de 1 miligramo y la colocamos en un frasco ampolla de lidocaína al 1% de 20 mililitros. Entonces fue así como nos quedó esta dilución. Colocamos las mechas, también se realizó el spray con lidocaína al 4%, con el pulverizador sobre la base de la lengua. Fue dificultoso introducirlo, pero se le introdujo al paciente, se le hizo 2 puffs, se le pidió que hiciera gárgaras, y se dilató la fosa nasal de manera manual, la fosa nasal izquierda, además de realizar spray you go durante la maniobra de intubación, ¿verdad? O sea que hicimos hincapié en la topicalización. Y acá les voy a mostrar el video donde se realiza la dilatación por parte del fibroscopista en la fosa nasal izquierda, que fue por la que tenía mejor ventilación el paciente, ¿eh? Ahí está. Ahí comienza entonces la maniobra de intubación. A ver si en el siguiente video les puedo mostrar mejor. Ay, no. Un segundito, disculpas. Ahí. Ahí de nuevo la dilatación y luego la maniobra de intubación. Como ven, el paciente se mantiene consciente y está tranquilo y colaborador. Con estas 2 drogas, esas dosis, realmente colaboró muy bien y no le molestó, o sea, pasó bien el procedimiento. A ver si logramos ver la maniobra de intubación.
Voy a pasar a la siguiente. Bueno, la intubación entonces se realizó con el estetoscopio, por la fosa nasal izquierda, con una sonda 6,5, y una vez que aseguramos la vía aérea, se le profundiza el plano anestésico al paciente con propofol y con agentes inhalatorios. Ahí, acá se ve mejor la maniobra de la intubación, ¿no? La máscara siempre próxima al paciente, el anestesista bajo visión directa de la cámara de endoscopio. Ahí se ve el acceso a la vía aérea. Se ven las cuerdas vocales en un momento. Ahí. Algo edematosa la entrada de la vía aérea, como vieron al comienzo. Se observa la tráquea, se realiza el pasaje de la sonda. Y en un momento, ella, de manera muy rápida, la endoscopista nos muestra la carina. Bien. Entonces, una vez realizada la intubación, corroboramos en 2 puntos que estaba correctamente intubado. Primero por la capnografía, que vemos ahí, y además porque se visualiza la carina en algún momento cuando realiza la intubación. En ese video, viste que hay como 2 cosas que son interesantes para hablar. ¿Viste? Una de ellas es cómo se mantuvo la oxigenación, viste que fue un poco, si bien por suerte el paciente se mantuvo con 99% durante todo el procedimiento, y eso la verdad que es un éxito, a veces independientemente de cómo lo hagamos, sí está bueno ponerse a pensar qué otro tipo de métodos podemos tener para mantener la oxigenación, como yo me acuerdo que en algunos pacientes, fundamentalmente en niños lo hacía yo, colocábamos sondas más pequeñas por la otra narina, ¿verdad? Para poder mantener flujos de aire, de oxígeno, mientras se hacían alguna maniobra orofaringia y ese tipo de cosas, si no queríamos intubar. Bueno, eso como un tema muy artesanal, pero bueno, si no, un catéter colocado de ese lado, o una sonda de aspiración, solamente pasarla por esa narina con un determinado flujo de oxígeno, capaz que hubiese sido una técnica que en caso de tener alguna desaturación nos hubiese podido ayudar un poco más, ¿no? Perfecto. Sí. Porque en realidad con la máscara facial teníamos poca cosa para hacer en ese momento si la intubación fallaba, ¿no? Exacto. O por lo menos para darle más tiempo de apnea a nuestro paciente. Perfecto, buen aporte, Lili, claro, sí, hubiera sido una buena opción. Pero bueno, a tener en cuenta en la próxima. Lo importante es el éxito y el paciente realmente anduvo bien y no se desaturó. Bueno, eso está bien. Claro, algo además tuvo oxígeno próximo a la fosa nasal y en realidad a la boca, es que el paciente nunca quedó en apnea, siempre mantuvo la ventilación espontánea. Solo durante unos minutos después de que profundizamos el plano anestésico, quedó ahí en apnea, pero luego retomó enseguida la ventilación espontánea porque aparte no usamos relajantes musculares para el procedimiento. Ahí está, eso fue, ¿por qué no usaron relajantes musculares? Y en realidad no es un procedimiento que requiera relajación muscular para el procedimiento, y el paciente toleraba muy bien el tubo, o sea, la sonda traqueal. No nos pareció que fuera una indicación en este caso, o sea... Entre los anestésicos locales de la vía de aire y el bloqueo TAP para el dolor abdominal, con eso estaría cubierto más o menos la tolerancia del enfermo, y mantener una ventilación espontánea para la salida del paciente podría ser la mejor opción, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Exacto, y lo toleró de una manera perfecta, o sea, anduvo muy bien realmente. Bárbaro. Entonces, ¿de cuánto tiempo fue más o menos? El procedimiento media hora duró. Fue muy rápido realmente, 40 minutos entre que cerraron, o sea, los cirujanos son muy rápidos en esta institución, y realmente lo hicieron muy rápido. Anduvo muy bien. Bárbaro.
Entonces hasta ahí llegamos, se realiza el procedimiento, y una vez finalizado el procedimiento, entonces se nos viene la extubación. En realidad una cuestión fue, lo extubamos, porque en realidad pasamos de una situación controlada a otra vez estar en una situación que puede no llegar a ser controlada, ¿verdad? Como es la extubación. Por tanto, sí, según el algoritmo de la AF, realizamos un plan, nos preparamos y determinamos el riesgo del paciente, y llegamos, o sea, determinamos que es un paciente de alto riesgo para la extubación. De alto riesgo para la extubación porque fue un paciente que tenía una vía aérea difícil, prevista, con muy difícil, un acceso muy restringido a su vía aérea, ¿no? Entonces, una vez que determinamos que era un paciente de alto riesgo para la extubación, elaboramos el plan, nos preparamos, y en nuestro plan lo que establecimos es que íbamos a hacer una técnica avanzada para la extubación, como ven a ver acá, la extubación con un intercambiador de tubo para realizarla. Una Obviamente, pregunta, el otorrino seguía en sala, ¿verdad? sí, en realidad todo el tiempo, todo el procedimiento desde que comenzamos hasta que el paciente finaliza y queda en su sala de recuperación posterior, el otorrino estaba presente, sí. El otorrino siempre En ese momento, al haber contado con el ecógrafo que ya lo habían usado para hacer el bloqueo TAP, ¿no se les ocurrió marcar, ya que íbamos a hacer el salto tan grande de la salida, ahí marcar por las dudas, por si necesitaban, contaban con material para traqueostomía en sala de operaciones? Sí, en realidad, a ver, cuando comenzamos, la idea de una de los usos que le íbamos a dar al ecógrafo era para marcar la vía aérea. Luego nos quedamos solo con el bloqueo y el ecógrafo quedó ahí, pero nunca marcamos, incluso porque lo podíamos haber marcado a la salida también, tal cual, Claro. porque la intubación es de alto riesgo. En ese momento no lo hicimos. El otorrino siempre estuvo presente y sí, tenía todo el material disponible como para una traqueostomía en caso de que la requiriera. Incluso, o sea, ahora como te voy a mostrar, incluso los materiales con los que contábamos eran los mismos que para la intubación, ¿no? Entonces establecimos que era una extubación de alto riesgo y que debíamos extubar de una manera segura. Entonces, la clave, en realidad, como bien dicen las guías, es tener una estrategia y estar preparado. No improvisar, no ser nosotros el riesgo para el paciente. La ejecución, entonces, tiene que suministrar oxígeno durante todo el procedimiento al paciente, y debemos evitar la estimulación de la vía aérea y disponer de un plan que te permita ventilar y reintubar de una manera lo menos dificultosa posible. Por eso elegimos un intercambiador de tubo para realizar la extubación. Además que después, obviamente, establecimos cuáles iban a ser los cuidados posterior a la extubación. Y el plan de manejo de la extubación contó entonces con el mismo equipamiento que para la intubación, lo que decía, los mismos monitores y el mismo equipo actuante, ¿no? Anestesista, otorrino, el endoscopista. Aumentamos la fracción de oxígeno del paciente otra vez a 100% para aumentar la reserva de oxígeno. Lo posicionamos en Antitrendelenburg, le aspiramos las secreciones con mucha cautela, dado que el paciente tiene un tumor en la boca y muy friable. Y una vez que estableció la ventilación espontánea, de una buena, o sea, con una buena dinámica, en la que determinamos que finalizaron los fármacos y que el paciente estaba despierto cumpliendo órdenes, ahí realizamos la extubación asistida con un intercambiador. El intercambiador que usamos fue el FROBA. En realidad dejamos el de 14 French, que tiene el 70 centímetros de largo, y en realidad lo utilizamos porque en realidad se puede lubricar, se lubrica la punta, se desliza por dentro del tubo y permite el intercambio. Lo bueno es que tiene este conector que nos permite conectarlo al oxígeno, entonces nos permite oxigenar al paciente mientras el paciente está con la FROBA, ¿no? Como vemos acá en la imagen,
se lubrica la punta, está centimetrado para determinar hasta dónde llega, retiramos la sonda orotraqueal y el paciente se puede conectar de una manera a oxigenarse con el carro, ¿no? Tiene un conector. Ahí va. Acá ven que cumple órdenes, respira, incluso hasta logra expectorar con el intercambiador. Sería importante saber si hay algún colega presente que tenga experiencia con tumores de esta localización y que hayan realizado este tipo de maniobras o que hayan necesitado directamente, quizás le haya fallado la utilización del FROBA o hayan necesitado hacer una traqueostomía a los pacientes, porque pienso que el momento de la extubación es uno de los momentos donde a veces hay más distracciones a las operaciones, donde menos medidas de seguridad tenemos, y justamente este paciente es el paciente ideal para demostrar que tanto la intubación como la extubación tienen igual importancia, ¿verdad? Y la seguridad juega un primer plano en esto. Ni que hablar, sí. Claro, perfecto, Lili. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien nos hace llegar algún comentario respecto a esto que vos decías. Bueno, por ahora no me ha llegado ningún comentario, pero bueno, Bien. ¿cómo continuamos con el enfermo? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Bueno, una vez que entonces determinamos con un tiempo prudente que el paciente ventila de manera correcta, toleraba bien el dispositivo de FROBA, ahí es cuando se realiza la extracción de la FROBA, ¿no? Y el paciente realmente mantuvo una buena dinámica ventilatoria, lograba expectorar y estaba analgesiado y tranquilo al momento del retiro de la FROBA. Acá les dejo un poco como de las guías de manejo de la DAS, que en realidad la FROBA lo que dice que incluso se puede dejar hasta 72 horas en los pacientes. Y en nuestro paciente realmente la toleró muy bien y pensamos que como parte de esa buena tolerancia quizá también sea que aún seguía con el efecto de los fármacos que utilizamos para la topicalización por lo rápido que fue el procedimiento, ¿no? Pero en caso de los pacientes en los que no se tolera bien, se puede instilar lidocaína a su través para que lo puedan tolerar, ¿no? Bueno, una vez que lo extubamos, entonces, y realizamos con un tiempo prudente de recuperación, hicimos una recuperación y seguimiento, y monitorizamos, ¿no? La oxigenación, mantuvimos los mismos monitores que durante el procedimiento quirúrgico, realizamos una vigilancia activa, y siempre observando signos de alarma, ¿no? Que el paciente no tuviera algún tipo de estridor, obstrucción, agitación, o que no presentara alguna alteración de su patrón ventilatorio, cosa que no presentó en ningún momento. Además del dolor, que es otra cosa que le demos mucha importancia en él, que es un paciente con mucho sufrimiento por su tumor. Anduvo muy bien realmente, y así finalizó el procedimiento que te cuento. Creo que el dolor era clave en este enfermo, ¿no? Para ayudarnos a decidir cómo empezar y cómo terminar, ¿no? Ya que hasta la sedación estuvo, desde el inicio se planteó el dolor como su dificultad para intubar también, más allá de su dolor neuropático y su tumor, ¿verdad? Que hizo imposible y producirle un trismo verdadero y una dificultad para la intubación. Luego, un procedimiento bueno que transcurrió sin incidentes, un paciente que lo toleró bien, y luego a la salida lo mismo, ¿verdad? La necesidad de tener una vía de aire libre, ¿verdad? Segura, sin posibilidades de edema. Pero en ningún momento probaron aflojar el manguito de la sonda orotraqueal para ver si él ventilaba a través y no había edema y no había posibilidades de que hubiera alguna complicación. ¿Se les ocurrió hacer alguna maniobra previo a sacar la sonda orotraqueal?
Bueno, tú sabés que no, en realidad después leyendo, fue cuando ahí más nos dimos cuenta que podíamos haber realizado eso, ¿no? Porque evidentemente tenía mucho edema y podía tener edema también del sector bajo de vía aérea, ¿no? Después de haber Claro. sido intubado más, ¿no? Que muchas veces cambia la situación. Pero no, realmente no lo hicimos, no fue algo que en el momento tuvimos en cuenta. Sí podía haber sido hecho, podía haberse realizado. Sí, viste que hay, una cosa es cuando uno está con el enfermo y otra cosa es cuando después entré a revisar uno la historia y con las cosas que podríamos haber hecho para mejorar, incluso artesanalmente, como hemos visto algunos de los casos en que ha presentado colegas en estos mismos webinars, ¿verdad? Como te decía, la de la sonda de aspiración por la narina con oxígeno o una sonda orotraqueal de niños para poder mantener una oxigenación continua mientras se hacen diferentes maniobras, y en el momento de la extubación, la prueba, ¿verdad? La prueba de desinsuflar el manguito de la sonda orotraqueal, ver cuánto fuga, porque puede no fugar, si no fuga no está hablando de edema, de compromiso, y creo que ahí el proceso tendría que haber sido otro. Si fuga quiere decir que no hay edema, ¿no? De la traqueal, nuestra vía de aire está relativamente permeable y nos ayuda así a utilizar más tranquilamente el intercambiador y después sacárselo para poder mandarlo a observación, ¿verdad? El paciente, como tú pones, nunca tiene ni estridor, ni obstrucción, ni agitación, ni ningún parámetro que no dé que vaya a tener una dificultad en la vía aérea. Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual, Lili. Es más, en realidad, como de la lectura también, vimos que las FROA de este tamaño que seleccionamos en realidad pasan a través de una sonda 6, no menor, o sea, de haber hecho el intercambio y haber presentado, íbamos a tener que colocar como mínimo una sonda 6. Si requería una más chica, no se podía utilizar con esta FROA que seleccionamos para esto, ¿no? Es importante lo que tú me comentabas, digo, no lo pensamos realmente que fuera a tener edema, pero bueno, era una posibilidad porque el paciente edema tenía, No, claro. así como tenía en la faringe, cara, podía tenerlo también hacia la vía aérea, ¿no? ¿Alguna otra droga más utilizaron? Perdón, corticoides y algún tipo de medicación. Tuvieron que sacar secreciones, porque me imagino que ese tumor debería ser friable, secreciones Sí. purulentas. ¿Cómo intentaron para que no se contaminara la vía de aire con todo ese material mucopurulento que tenía ese señor? En realidad aspiramos con mucho cautela para no, obviamente para no lesionar, para que no sangre, porque realmente estaba muy friable. Y sí, antes de extubarlo le aspiramos dentro de lo que se podía a la boca. Y los corticoides en realidad es una de las indicaciones de los cuidados post-extubación que están indicados. Pero este paciente son útiles hechos con tiempo, ¿no? Obviamente, si uno le hace corticoides a esta altura no va a tener importancia, dado que no le da el tiempo después de la extubación. Es un paciente que por su patología oncológica ya recibía corticoides. Él venía siendo tratado con opiáceos mayores, con corticoides, y con pregabalina, además por el tipo de dolor que tenía, ¿no? Entonces se lo tuvieron que hacer igual por venir por tratamiento crónico. ¿O En no se lo realidad, hicieron? nosotros no se lo hicimos porque él lo había recibido ese día antes del Ah, ingreso al blog. O sea que el efecto de los corticoides, mejor para nosotros aún porque ya venía con tratamiento, ¿no? No se ah. lo realizamos en el blog. El paciente sale semisentado. Sí, el paciente salió semisentado porque además era la posición en la que él vivía por su dolor. El paciente no toleraba la posición en decúbito dorsal por un efecto mecánico, seguramente sobre los nervios que tenía afectados. Por ser el territorio de su tumoración, pensábamos que podía ser el lingual, una rama del facial también, que estuvieran comprometidos. Entonces, su vida transcurría semisentado. Fue eso, la sedación que hicimos con remifentanil y desmetonina, la que nos permitió que él pudiera estar más acostado o por lo menos en una posición no tan semisentado como para poder realizarse el procedimiento. La importancia de las drogas también, en que se volvió un paciente
fue muy colaborador desde el principio, pero bajo el efecto de estos fármacos fue un paciente en el que colaboró mucho con todo, como vienen en los videos, se intuba y se realiza el procedimiento y él colaboró mucho. ¿Oxigenación lo sacaste con máscara facial o cómo lo sacaste? Y bueno, la oxigenación sí, una vez que se saca la froba, en realidad le Libre. colocamos, sí, le colocamos con una máscara de flujo libre de oxígeno, y permaneció monitorizado hasta su salida de la recuperación ahí de Block, en realidad. Sí, pero con oxígeno, sí, no, y no tuvo ningún evento. Bueno, y ahora tenemos que contar la peor parte de este señor, que no tuvo nada que ver con nosotros, ni con el procedimiento anestésico de esta vez, que bueno, que dada su patología maligna, ¿cuánto tiempo más o menos, Gladys? Y bueno, al mes y medio del procedimiento el paciente falleció. En realidad, o sea que estábamos hablando de un paciente en una etapa final de su vida, y en el cual obviamente tratamos de cumplir con la premisa que él nos dijo, ¿no? Porque en realidad, si uno ve o se enfrenta a una situación así de vía aérea, una de las primeras cosas que piensa es que una traqueostomía para que no muera asfixiado, ¿no? Porque esto progresa tan rápido que podría ser una de las causas, ¿no? Pero siempre cumplimos con el deseo del paciente haciéndolo al máximo para que no saliera con una traqueostomía. La causa final del deceso, pienso, no la conozco exactamente, pero sí sé que al mes y medio el paciente fallece. Bueno, me gustaría saber si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta con respecto al caso. A ver, acá tengo una pregunta, a ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces concluimos la charla y redondeamos lo que para nosotros es una vía de aire difícil prevista, con una extubación que es el punto más importante y que nos queremos dejar claro, ¿verdad? Donde la extubación toma un papel preponderante y la seguridad y el obedecer a la voluntad del enfermo, ¿no? Porque no fue fácil resolver no hacer la traqueostomía, que hubiese sido lo más sencillo, ¿verdad? Cumpliendo siempre con el deseo del enfermo de no realizarla, y poder hacer todo el procedimiento y extubarlo además en forma segura y satisfactoria. Bueno, muchas gracias Gladys, muy linda tu presentación y tu caso clínico. Muchas gracias a ti, gracias por permitirme participar y a ustedes por estar allí. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos webinars. Esperemos que sea útil para el resto de los colegas. Chao. Chao. Gracias. Chao.